Con la familia, con los amigos, con la pareja, con los hijos, con el trabajo, con uno mismo, establecemos vínculos. Lo importante es poder determinar qué características tienen estos vínculos para poder saber si tenemos un vínculo saludable o un vínculo tóxico. Vamos a ver de qué se trata. Lo primero que tenemos que saber es que es muy importante determinar la etapa de la vida en la cual vamos a estar evaluando el tipo de vínculo que se tiene. Si estamos hablando de la infancia, si estamos hablando de niños, tenemos que saber que en esa etapa, obviamente, la mayoría de los vínculos son vínculos de dependencia, sobre todo con su mamá, con su papá, con sus figuras más allegadas, ¿sí? Como pueden ser los abuelos. Entonces, en esa etapa no vamos a poder calificar un vínculo solo teniendo en cuenta la dependencia. Pero con el paso del tiempo van a empezar a aparecer otros factores que van a determinar qué tipo de vínculo tenés con las distintas personas, con las distintas situaciones, con las cosas y hasta contigo mismo. Los factores que vamos a tener que tener en cuenta: tu historia de vida, los tipos de vínculos que tuviste como modelo, las distintas situaciones por las que fuiste atravesando a lo largo de la vida y los aprendizajes que hiciste. Es muy importante tener en cuenta, además, que los vínculos se pueden modificar. Las características de los vínculos que uno establece, tanto con personas como con situaciones, como con cosas, pueden ser modificadas. Podemos aprender a vincularnos de una manera diferente con nuestros padres, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestro trabajo. Podemos aprender a vincularnos diferente con absolutamente todo. Vamos a empezar a definir las características de un vínculo sano. En primer lugar, un vínculo sano es un vínculo que se elige, que no nos es impuesto. En segundo lugar, tenemos que pensar que para considerar que estamos en un vínculo sano, una de las características es que tiene que ser flexible. Ese vínculo tiene que poder adaptarse a las diferentes situaciones por las que se va atravesando o incluso hasta las diferentes etapas por las que va atravesando, porque todos los vínculos atraviesan etapas. Estamos hablando de un vínculo con un otro o con una otra, con otra persona. Otra de las características que hace a un vínculo sano es sentir que en ese vínculo, en esa relación, tenés la posibilidad de crecer, tanto emocionalmente como personalmente. No es un vínculo que te ata, que te detiene, que te atasca, que no te deja avanzar. En un vínculo sano, cuando nos referimos a un vínculo con otra persona, con un otro, tenemos que tener en cuenta que en este vínculo lo que no puede haber es una pérdida de la individualidad. No puede haber una pérdida de la identidad. Esto quiere decir lo siguiente: no puede haber una dependencia a un punto tal que ya ni siquiera sepas reconocer qué te pertenece y qué no, cuáles son las cosas que te definen a ti y cuáles no son las cosas que te definen a ti. Si esto se pierde en un vínculo, significa que probablemente estamos en un vínculo tóxico. Otras características que definen a un vínculo saludable tienen que ver con la no sensación de depender de ese vínculo. Es decir, muchas veces se establecen relaciones donde el sentimiento, donde la sensación es la de no poder estar sin esa otra persona, sin esa otra cosa. Cuando uno está relacionado de una manera saludable, no siente la sensación de que no puede estar sin esa otra persona o sin esa cosa. Hago una pausa en este momento y te digo que si te interesa el contenido de este video y de los otros videos que hay en mi canal, suscríbete, activate la campanita, así te avisa de cada video que voy a ir subiendo. Vamos a ver ahora lo que serían las características de un vínculo tóxico. Un poco pensando en las características que ya nombré de vínculo sano,
podríamos definir que todo lo contrario estaría definiendo a un vínculo tóxico. Por ejemplo, el hecho de sentir, en caso de que sea un vínculo con otra persona, de sentir que en ese vínculo no creces, no te desarrollás, te estancás, sentir que tenés una relación absolutamente de dependencia, sentir que sin esa cosa o sin esa situación o sin ese elemento o sin esa persona no podés seguir, no podés estar, no podés vivir. Existe también la característica en los vínculos tóxicos de que no hay un respeto por la individualidad del otro. Se pierde ese límite entre lo que me pertenece en cuanto a características, en cuanto a gustos, en cuanto a forma de pensar, en cuanto a elección. Se pierde lo que es mío y se va confundiendo y se va fundiendo con lo que es del otro, hasta un punto en el que no voy a poder diferenciar lo que me pertenece de lo que no me pertenece. Con respecto también a los vínculos tóxicos, tenemos que tener en cuenta que no existe el respeto, en relación a este punto anterior, no existe el respeto por las características del otro. No existe la flexibilidad, no hay posibilidad de adaptación. Todo esto hace a las características de un vínculo tóxico. Hay dos características que definen fundamentalmente, además de todas estas anteriores que nombré, hay dos características que tenemos que tener en cuenta y que definen claramente lo que sería un vínculo tóxico. Una de estas características es el sentimiento de culpa. Cuando hay un vínculo que no es saludable, la persona suele sentirse culpable. ¿Culpable de qué? Culpable de todo. Culpable de lo que hace y de lo que no hace. Culpable de las decisiones que toma y de las que no toma. Y la otra característica que define de por sí a lo que sería un vínculo tóxico es el buscar justificaciones a todo lo que haga al vínculo en sí. Justificaciones que incluso no van a ser ni siquiera con un sentido. Justificaciones de cualquier tipo. La persona intentará buscar argumentos que justifiquen el tipo de vínculo que está teniendo. Argumentos que obviamente no van a ser sólidos y que además, si los confrontamos, no van a tener una argumentación que pueda ser sostenida a lo largo del tiempo. De todas maneras, la persona va a intentar mantener esta justificación. Para poder modificar cualquier tipo de vínculo tóxico que tengas, lo primero es reconocerlo. Lo primero es identificar las características del tipo de vínculo que estás teniendo. No importa si es con una persona, si es con una situación laboral, si es con la comida, si es contigo mismo. No importa. Lo importante es poder definir, poder identificar las características que tienen ese vínculo. Una vez que lograste identificar las características, si te das cuenta que esas características entran dentro de lo que sería un vínculo tóxico, ahí ya estás con la posibilidad de poder empezar a cambiar. Obviamente es importante buscar ayuda, porque en la gran mayoría de los casos, modificar esta forma de relacionamiento por sí solo o por sí sola es muy difícil. Lo importante es reconocer, identificar y luego buscar ayuda, para de esa manera poder empezar a aprender a vincularte de otra forma. Soy la psicóloga María Adriana, esto es Psicología desde Casa.